Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Primera parte. Tradición. Capítulo 2. El Ilyu. 1. La célula social. El Ilyu es la célula social de los pueblos andinos, y se formó mucho antes que el Incario, y aún es probable que sea anterior a Tiwanaku. Su estirpe, sin duda, es aymara. Bautista Saavedra sostiene que las formas colectivistas del Imperio peruano proceden de la civilización aymara. Llegan a la misma conclusión cuantos estudiosos han tratado de descubrir su raíz. En los albores de su existencia, el Ilyu no era más que la familia que crecía gobernada por el anciano padre como jefe y conducida según las reglas del respectivo tótem. Por consiguiente, las fuerzas que le dan esencia y vida son el vínculo sanguíneo y el espíritu religioso. En su evolución posterior, encontramos una serie de elementos que aseguran su permanencia a través de las diferentes culturas que fueron superponiéndose. Estos elementos son la familia, la religión, el cooperativismo familiar, el colectivismo, las formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra, la industria familiar y el idioma. Hagamos algunas breves referencias al respecto. 2. La familia. Sin entrar a discutir si la familia es una forma anterior o posterior en la evolución de la sociedad humana, afirmaremos que es el embrión sobre el cual se organiza el Ilyu, tiene por jefe al padre, investido de facultades y funciones religiosas, económicas y sociales, gracias a cuya acción directora se organizan las diversas formas de convivencia encaminadas a atender sus necesidades materiales. Es una sociedad gentilicia, ya que la palabra Ilyu equivale a linaje, posteriormente adoptado por los inques como base de su organización nacional. La gens aymara adopta en su evolución posterior una característica que se encuentra en casi todas las sociedades humanas. Se compone de los miembros originarios, descendientes del grupo familiar, y de los miembros agregados que, desprendidos de otros grupos, vienen a integrarse a la célula original para ocupar una jerarquía inferior por la condición económica y social que se les asigna. Las formas superiores de organización mantienen este sistema. El Tahuantinsuyo, en cierta manera, no es sino un Ilyu desarrollado hasta su máxima expresión. Con la evolución de la familia, el culto totémico deviene en culto religioso, impregnando de su espíritu a todas las actividades sociales. Se adora por herencia a los ídolos introducidos por el jefe de la familia, ofreciéndoles sacrificios y estableciendo ceremonias y rituales con los que después se creará la casta sacerdotal del imperio. 3. El cooperativismo familiar. En el Ilyu o gens se desarrolla un profundo sentido cooperativista estimulado por las necesidades de la subsistencia y de la convivencia pacífica. La producción requería del concurso de todo el conjunto social, creándose así el Ainos Aymaro Quechua, sistema de ayuda mutua, individual y colectiva, a favor de personas o Ilyus. El Ainos adquirió jerarquía institucional en el Incario, se mantuvo en la colonia aunque aplicándolo al sistema de servidumbre feudal y todavía subsiste. El Ainos era otorgado en trabajo por el tiempo necesario para levantar una cosecha, realizar una siembra, techar una casa, etc., así como en especie con motivo de ciertos acontecimientos sociales tales como el matrimonio, en cuyo caso la pareja que recibía el Ainos tenía que retribuirlo en oportunidad similar. El Ainos asumía también una función pública, estatal, mediante la cual el pueblo realizaba su tributo de trabajo concurriendo a las labores colectivas. Primero, a la producción agrícola y ganadera de los bienes pertenecientes al culto, al inque y a los altos dignatarios. Segundo, a favor de las obras de carácter público tales como caminos, fortalezas, terrazas de cultivo, acueductos, etc. Tercero, a obras comunales como acequias de la localidad, viviendas, templos, etc. Y por último, a obras de carácter social propias de la jurisdicción. En todos los casos la alimentación corría por cuenta de la persona, familia o institución favorecida. Así, el Estado hacía llegar al pueblo, como retribución, ropa de sus almacenes y productos alimenticios de sus despensas. Era en realidad, el Ainos, una gran cooperativa de orden estatal que abarcaba a todos los confines del imperio, y que hizo posibles las grandes obras que son siempre ejemplo de organización del trabajo.
De este cooperativismo familiar o de ayuda mutua, se pasa por transición natural al colectivismo, el cual se integra ya en las formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra, dando al trabajo una organización altamente desarrollada. En su periodo protoplasmático, no es sino el concurso de todos los miembros de la familia al llamado del padre para realizar el trabajo cotidiano. Posteriormente, los jefes de Aylus asumieron autoridad sobre otros núcleos a los que sometieron imponiéndoles sus prácticas colectivistas en busca de una mayor eficacia en el trabajo. 4. Formas de propiedad y de aprovechamiento de la tierra. En la época preincaica la tierra pertenecía al Ayllu, y en el imperio, al monarca, según algunos cronistas. Según otros, la tierra continuaba perteneciendo a la comunidad. Pero es evidente que antes de los inques no existía el régimen de la propiedad privada. En el Incario sabemos que la tierra estaba distribuida entre el sol, el culto, el inque y el pueblo. Este último no tenía derecho de propiedad sobre ella, sino sobre el usufructo de la parcela que le fuera asignada a cada individuo. La élite tenía derecho de propiedad sobre las tierras recibidas del monarca y podía dejarlas en herencia a sus descendientes. Tanto la élite como el pueblo tenían derecho al aprovechamiento colectivo de abrevaderos, vertientes, bosques, etc. Además, como señala Baudin, existían otros bienes comunes a los indios: sal marina, pescados, frutos y árboles salvajes, fibras de plantas vegetales, etc. Las casas, el cerco, los utensilios, la ropa y otros enseres constituían la propiedad privada. Es en la solución del problema del suelo donde culmina el sentido de organización que caracterizó a los indios, lo cual queda demostrado por la implantación de formas de aprovechamiento de la tierra, de acuerdo a las características y necesidades de un país tan difícil y pobre como el andino. La organización agraria del Ayllu ha debido ser el resultado de largos años de labor continua y paciente, si se tiene en cuenta la inmensa variedad de tierras así como la necesidad de hacer un reparto que fuese justo y equitativo. Las unidades agrarias sobre las que se basó este sistema fueron el tupu, la sayaña y la ainoca, sobre las que se pudo sistematizar los cultivos, organizar el agro, superar su rendimiento, extender las superficies laborales y, en fin, asegurar la subsistencia del pueblo. Estudiemos por separado cada una de estas tres unidades. El tupu. La palabra tupu es aymara y tiene dos acepciones. Significa medida y representa a la unidad, ya sea de longitud, de volumen o de peso. Una carga de papa se llama, de este modo, maya tupu chouk, 10 leguas, tunca tupu, etc. El tupu era la unidad agraria de la familia. Estaba integrada por tantas parcelas como calidades de tierra había en el Ayllu. Cuando los cronistas afirman que el inque daba un tupu a una persona, quiere decir que ésta recibía una serie de unidades distintas de tierra, cuya producción fuese suficiente para su subsistencia individual. El tupu no es, por consiguiente, una parcela continua, residiendo su eficacia, precisamente, en su discontinuidad. La sayaña. La sayaña era la unidad económica agraria del Ayllu. En el reparto de tierras a la familia, le correspondía un tupu al marido, un tupu a la mujer, un tupu por cada hijo varón y medio tupu por cada hija, hasta el momento del matrimonio de esta en que era nuevamente dotada. Este conjunto de tupus constituía la sayaña, que se incrementaba a medida que la familia crecía, de suerte que sus posibilidades agrarias no fueran nunca menores a sus necesidades económicas. El tupu supervive en la sayaña, mejor dicho, constituye la sayaña contemporánea cuya extensión difiere de acuerdo a la calidad de tierras y a su conformación física. En regiones de tierras muy pobres o inhóspitas, las sayañas abarcan grandes superficies. En Warisata, Ayllu, donde se fundó la primera escuela indigenal, había una sayaña que constaba de más de 70 parcelas, cada una de diferente extensión, de acuerdo a la calidad de la tierra. Estas se hallaban a distancias apreciables, hasta de 3 o 4 kilómetros. La parcelación comenzaba en el lago Titicaca para la pesca y el aprovechamiento de la totora, especie de junco acuático que el indio saca para diversidad de usos, y terminaba en la cumbre del cerro, a unos 4 kilómetros de la primera, donde la sayaña no tenía más que una pequeña parcela de piedras. Había aquí un gran sentido de previsión y orden. Todos recibían una gama igual de calidades de tierra. La ainoca. La ainoca es una institución que regula y sistematiza la distribución de las tierras y su mejor forma de aprovechamiento, y tiene vigencia en las haciendas y comunidades actuales.
ha debido surgir en el periodo de transición durante el cual el Ayllu sustituye sus vínculos de sangre o de linaje por vínculos territoriales, ya que implica una organización de esta última clase. Se denomina Ainoka a una superficie que contiene un número de parcelas o suyus de la misma calidad, extensión igual a la de los tupus de que se compone el Ayllu. Supongamos que una Ainoka con tierras de primera calidad contiene 35 parcelas o suyus. 5 Ainokas de igual calidad contendrán 175 parcelas buenas. Si las tierras fueran de 4 calidades, deberá haber tantas Ainokas como clases de tierras, o sea 20 Ainokas de 35 parcelas cada una, lo cual hace un total de 700 lotes. Ahora bien, si una Ayllu, o comunidad, lo forman 35 personas, las 700 parcelas deben ser divididas por igual entre aquellas, lo cual da 20 lotes de diferente clase para cada persona, lotes diseminados por la pampa, las faldas de la montaña, en las breñas y cumbres, arenales, pedregales, etc. Estas 20 parcelas con tierras de diferente clase constituyen, como hemos dicho, el tupu. Las 5 Ainokas correspondientes a las diferentes clases de tierra se cultivan en ciclos rotativos de 5 años, una por cada año. Pero si son 4 calidades diferentes, cada persona tendrá 4 lotes cultivables de calidad y extensión, diferentes por año. En regiones donde las tierras son fértiles y de regadío, disminuye el número y extensión de las Ainokas. En los valles el tupu suele quedar reducido a una parcela. En zonas inhóspitas el ciclo de barbecho dura hasta 30 años. El ganado. A la estructura de la Ayllu debemos agregar el factor económico de la ganadería, que era objeto de similar distribución que la tierra, esto es, para el culto, el inque y el pueblo. Desde épocas muy anteriores al incario, el ganado jugó un papel importante en la economía americana, como fuente de subsistencia, como factor de industrialización y como motivo estético. Aunque el hombre americano no fue, ni es, gran consumidor de carne, introdujo su consumo en relativa escala. Ciertas regiones cordilleranas y de la hoya de los lagos Titicaca y Popo eran ricas, y lo son todavía, en ganado de llamas, alpacas, vicuñas y carneros. La industria familiar. La industria familiar es otra de las columnas sobre las que descansa el desenvolvimiento social y económico del Ayllu y del imperio, y todavía se halla en plena vigencia, habiendo cobrado, inclusive, mayor estímulo en determinadas regiones. Los diferentes Ayllus se especializaban en estas actividades, sobre todo en zonas donde la agricultura era pobre. Había Ayllus de frazaderos, de sombrereros, de carpinteros, de plateros, de ceramistas, etc. Al estilo de las corporaciones feudales aplicadas a la organización de la comunidad por medio de un sistema decimal que estudiaremos más tarde. Los artesanos indios no dejaban por eso las labores agrícolas y ganaderas. En síntesis, el Ayllu primitivo va perdiendo su unidad sanguínea debido a la presencia de contingentes foráneos agregados, primero, y luego a la de elementos de otros Ayllus a los que abre sus puertas para la formación de parejas matrimoniales que acrecientan la población. Así el Ayllu rompe su aislamiento y sus normas puramente sedentarias, irradia al exterior y se organiza en marcas, pasando luego a la estructura nacional, obedeciendo siempre al imperativo biológico en íntimo contacto con la producción de la tierra.